Bueno, regresamos a la parte final de esta charla y agradecemos la paciencia de don Jorge Luis Preciado, coordinador de la fracción del PAN en el Senado, por pues estas pausas para poder cumplir con los patrocinadores. Gracias, legislador. Bueno, para ir concluyendo, entonces, dice usted, el día 30 de este mes, en 7 días, el jueves próximo, 30 de octubre del 2014, van a someter al Pleno de la Cámara Alta ¿qué sería? ¿La propuesta para la desaparición de poderes en el Estado de Guerrero? Así es, mira, ya lo revisé, efectivamente, en comisión es mayoría simple y en pleno es mayoría calificada. O sea, 2/3 partes, bueno. 2/3, tenías razón. Queda claro. Y entonces, primero ese dictamen lo va a presentar la mesa directiva de la Comisión de Gobernación al pleno de la Comisión de Gobernación. Ahí se toma una primera votación y ese dictamen, posteriormente, se lleva al pleno ese mismo día y el pleno tiene que decidir por 2/3 partes si desaparece o no desaparecen los poderes. Bueno, entonces esto se va a definir el próximo día 30. A ver, y rápidamente, si no llegan a la mayoría de votos, ¿qué pasa? Y si llegan, ¿qué sucede? Si llegan, se notifica al Ejecutivo para que envíe la terna y el Senado se pronuncie o por 2/3. Lo que por 2/3 partes de la terna que envía el Ejecutivo Federal. Y en el caso de 2/3 para el nombramiento, para la desaparición todavía tenemos la discusión ahí si es mayoría simple o mayoría calificada. Entonces vamos a tener ese debate también y vamos a tener un debate legal sobre si existen o no los elementos legales para hacerlo. Yo creo y espero que antes del día 30 pues el gobernador del estado reflexione y analice la situación que está sucediendo ya no solo en Guerrero, sino en todo el país, y tome una decisión en favor de los guerrerenses, que él presente su renuncia, ayudaría muchísimo a distensar esta situación, pero entendemos pues que de no hacerlo, pues tendría que ser el Senado quien tome esta decisión. Ayer en alguna parte, una de las tantas opiniones en relación a este tema, mencionaba que el Senado de la República no tiene esta facultad basada en la tercera causa que marca la ley reglamentaria de la fracción quinta del artículo 76 constitucional para desaparecer los poderes en los estados, en cualquier estado de la República, y le pregunto entonces, ¿el gobernador podría decir vámonos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ellos resuelvan sobre el tema de constitucionalidad? Sí lo pudieran hacer, por supuesto, él tiene el derecho de hacerlo, y no solamente él, podría hacerlo también el Poder Judicial y el Poder Legislativo, acudir a la Suprema Corte y que la Corte resuelva el diferendo que tenemos. Bueno, entonces todavía es un camino pues un poquito largo y confuso para ponerlo claro ante el auditorio, legislador. Sí, sí es, pero hay que ¿ahorita es más político entonces que legal o...? No, es legal y es político. O sea, es legal porque está la facultad de... Pero todavía no están seguros, ¿no?, de que el Senado pueda o no pueda. Nosotros estamos convencidos que puede. Por supuesto, quien no está convencido pues son los poderes del Estado. Nosotros sí, por lo menos los legisladores del PAN que hicimos la solicitud, porque además ya lo ha hecho. Déjame decirte que hay 45 solicitudes de desaparición de poderes y ya las ha efectuado el Senado. La última fue en 1975, que fue el estado de Hidalgo, y en Guerrero desaparecieron los poderes en 1960. En 1960, igualmente los estudiantes se manifestaron a favor de la autonomía universitaria y el entonces gobernador Raúl Caballero reprimió esa manifestación con armas y mató a 19 estudiantes, casualmente en el mismo estado de Guerrero, y el Senado ejerció esta facultad constitucional y desapareció todos los poderes en Guerrero y mandó un nuevo gobernador. Pero aquí ya se sabe, y ayer lo dijo el Procurador General de la República, que los autores intelectuales de esta desaparición, que esperemos no llegue a ser un crimen, pero bueno, fue el exalcalde con licencia y su esposa. Sí, por supuesto. No fue el actual gobernador, ¿no? No, el punto está en que a consecuencia de la desaparición de los estudiantes y del homicidio de otros tantos,
se ha generado un estado de ingobernabilidad en el estado de Guerrero. Es lo que se tiene que analizar, a ver si procede entonces, ¿no? Exacto, sí, esa fue la causa, pero las consecuencias que ha generado esta situación, más aparte los demás temas de inseguridad y la filtración del narcotráfico a las policías estatales y municipales, es un tema que tiene que analizar el Senado para saber si existe gobernabilidad o no. Es precisamente lo que tenemos que revisar. Bueno, y mire, gran parte de lo que menciona el auditorio y comentarios a lo que usted señala, y siempre agradecemos la participación. Usted decía, en el estado de Michoacán, pues no es lo mismo, pero fue igual, ¿no? O sea, no es fue una especie de desaparición de poderes fast track, pero pues entonces también tendríamos que irnos, señor senador, con todo respeto, a Oaxaca, como señalaba usted. Podríamos también revisar el caso de Sonora, donde hay un gobernador incluso panista, Valle de Bravo, donde hay un edil panista, Ecatepec, donde pues hay un edil que pertenece a otro órgano político. Pues ojalá que esto sirviera para hacer una limpia, ¿no? Pues yo creo que los gobernadores tienen que poner sus barbas a remojar. La única diferencia... No, y ediles, ¿no? Ahí está el de Valle de Bravo, que no llegaron a que le mataran a alguien allá, pero ya por allí iban, ¿eh? Sí, el punto está en que no tiene que ver con partidos el tema. Pues sí, claro, el tema de fondo está en que, a diferencia de esos estados, aquí se está atentando contra la población civil. O sea, lo que están desaparecidos son estudiantes que de una normal superior de Ayotzinapa. No es combate del crimen organizado entre policías y delincuentes. Aquí se está afectando directamente a estudiantes inocentes que no tienen nada que ver en el combate al narcotráfico y no tienen nada que ver en una cuestión político-electoral. Esa es la razón de fondo. Mira, en 1995 el gobernador Figueroa asesinan a los policías estatales a 17 campesinos, que fue el caso de Aguas Blancas. Alegaron que era un enfrentamiento entre campesinos y policía. Un video demostró que fueron ejecutados. Eso le costó la renuncia al gobernador. En 1997 asesinaron a 47 personas en Acteal, un grupo paramilitar. Asesinaron a mujeres, a niños y a hombres, 47, y eso le costó el cargo al secretario de Gobernación. No es posible que el Estado mexicano no haga algo frente a los ojos de toda la población y del mundo, porque tenemos 43 jóvenes desaparecidos. Tenemos que hacer algo. Y me pueden alegar jurídicamente si el artículo tiene un punto y coma. La realidad es que tenemos que resolverlo. Bueno, pues ahí está todavía un camino, pues aunque es de días, largo y sinuoso para definir esto que está promoviendo el Partido Acción Nacional en la Cámara Alta, la desaparición de poderes en el estado de Guerrero. Y rápidamente, y por cuestión de tiempo, si me permite, señor senador, otro tema. El presidente nacional de su partido, don Ricardo Anaya, con quien platicábamos hace 2 días en este espacio, propone crear un sistema nacional anticorrupción para fortalecer el combate a la corrupción. Y ya hay pronunciamientos de los presidentes del PRD y del PRI también, Carlos Navarrete y César Camacho, y este sistema, pues, este nuevo sistema estaría integrado por estrategas políticos, expertos jurídicos y representantes de organizaciones civiles. Y desgraciadamente, pues, suena un poquito como lo que se repitió durante el sexenio de Felipe Calderón, las reuniones espectaculares, si me permite el término, del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en donde se propusieron, me acuerdo, 72 medidas muy específicas y la verdad no se hizo absolutamente nada. No va a ser más de lo mismo si no se integra a miembros de la sociedad común y corriente, de la gente de a pie, independientemente de estas organizaciones civiles también, para que a través, como lo hemos mencionado muchas veces en este espacio, las redes sociales, la alta tecnología, internet, etcétera, etcétera, podamos hacer esta depuración en el mecanismo de selección y elección de los candidatos que van a competir por un puesto de elección popular el próximo 7 de junio del 2015. La sociedad común y corriente, qué bueno que estén representantes de estas organizaciones civiles, estrategas políticos, expertos jurídicos, diputados, exdiputados, senadores, pero ¿y dónde quedamos la mayoría? Sí, mira, te comento varios detalles. El Sistema Nacional Anticorrupción es un sistema, no es una persona, es decir, ahí se integran varios órganos del Estado, la Secretaría de la Función Pública, en primer lugar, que pedimos sea nombrada por el Senado, se integra la Auditoría Superior de la Federación, que es la que, pero ya le vamos a dar más facultades para que pueda
hacer auditorías antes de que se ejerza el recurso, durante el ejercicio del recurso y después del recurso. Ahorita solo puede hacer auditorías un año después de que se ejerció. Se crea la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, nombrada por el Senado en esta ocasión, que va a perseguir los delitos en materia de anticorrupción. Se crea, dentro del Consejo, por supuesto, participa el Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI, y por supuesto participa dentro del propio Consejo un Consejo Nacional de Ética Pública, es decir, donde los ciudadanos puedan integrarse a este Consejo Nacional y tengan asientos dentro del Consejo, dentro del propio Sistema Nacional de Anticorrupción. Pero ahí todo va a quedar en buenas intenciones y en grandes espectáculos, con todo respeto, ya lo hemos visto, y no están aprovechando ustedes el derecho y la obligación que tenemos como ciudadanos para ayudar a los órganos políticos y ayudar a las dependencias gubernamentales. Fíjate que va encaminado hacia ese trabajo, porque actualmente si un ciudadano tiene elementos para denunciar un acto de corrupción o a una persona, no tiene una instancia clara. Ahora lo va a poder hacer ante la Auditoría Superior, ante la Función Pública o ante la Pero Fiscalía que lo haga Especializada. Públicamente en las redes sociales es lo que más impacta a un candidato, ¿no? Claro. Olvídese que si uno va y mete un oficio y una denuncia, No, ¿sabes qué? México se va a enterar de esto porque este señor tenía antecedentes muy oscuros. Allí está la opinión pública y la fuerza de las redes sociales, independientemente de, como usted dice, se siga el curso ante todas estas instancias legales y políticas. Pero eso se hace, es decir, actualmente quien tiene cuando alguien se postula de candidato le salen los defectos de los que ya ni se acordaba. Pero lo que queremos hacer lo malo es que aquí no nos acordamos de nada, es lo malo, pero bueno. Pero además hay otro problema, hay que recordar que nada más el 70%, el 30% de las personas tienen acceso a Internet, el 70% de nuestro país todavía no lo tiene, entonces no es un mecanismo todavía ampliado. Lo que sí necesitamos hacer... Pero mejor que nada, senador, nada. Sí, por supuesto. Ponga usted algo en la red social, se entera todo México, incluso los que no tienen acceso a Internet, ¿eh? Inclusive la Fiscalía Especializada va a poder perseguir de oficio, que eso era lo que tampoco había. Es decir, siempre esperábamos que hubiera denuncias. Hoy, si la Fiscalía se entera de ahí una situación de corrupción, la puede perseguir de oficio como cualquier otro delito. Son varios temas, inclusive tenemos que modificar el Código Penal para elevar las penas. Hoy los corruptos salen por la puerta grande de cualquier penal, porque las sanciones no son ejemplares. Entonces vamos a tener que modificar el Código Penal, vamos a tener que modificar las facultades de la Auditoría Superior, vamos a tener que darle más facultades a la Fiscalía Especializada en Anticorrupción. Queremos generar todo el sistema. Por supuesto, necesitamos hacer algo porque estamos en el lugar 107 de los 177 países que mide Transparencia Internacional, donde el primero es el menos corrupto y el 177 es el más. México sigue en la posición 107, lo cual es absolutamente grave, y además le cuesta, y a una familia común le llega a costar 32,000 millones de pesos, se gastan las familias de bajos recursos en solo estar dando mordidas, en pagar ciertos servicios porque les ingresan a sus hijos a las escuelas o multas de tránsito. La verdad es la corrupción en nuestro país es una situación muy grave. Estamos dando un primer paso. Yo no digo que a otro día esto se vaya a acabar, pero necesitamos, pues por lo menos mandar un mensaje de que necesitamos resolver un problema que tenemos. Pues ojalá, en un esquema distinto y para que sea en la práctica efectivo, pues consideren a la sociedad, independientemente de representantes de estas organizaciones civiles que están muy limitadas para dar resultados en este proceso de depuración para la selección y elección de candidatos en el 2015. Pero bueno, pues ya, y simplemente el ejemplo, imagínese usted, si no es con apoyo de la sociedad, vamos a tener más Lázaros masones, cuyo historial en el estado de Guerrero estaba perfectamente conocido, su relación con Andrés Manuel López Obrador, su relación con José Luis Abarca Velázquez, este alcalde prófugo de la justicia, y pues se sabía en el estado de Guerrero, pero no se sabía en el resto del país. Es algo increíble. Y ahora le pregunto, señor senador, porque hablábamos con Carlos Navarrete también esta semana en el espacio, el hermano de Lázaro Mazón, Luis Alonso Mazón, ¿será quien sustituya al alcalde prófugo de la justicia? Sí, lo que han planteado ahí es... Bueno, lo eligió el Cabildo, pero alguien maneja el Cabildo, ¿no?
Claro, yo creo que es un tiempo de eso, se quemaron la alcaldía. Pero no van a hacer nada en el Senado para evitar este tipo de situaciones. Lo que pasa, el Senado ya lo está haciendo, está planteando la desaparición de poderes. No, pero en igual estamos hablando de quién sustituye. El Senado no tiene facultades para ir a nombrar a un presidente municipal, es limitada la No, pero si tiene facultades para quitar a un gobernador, debe tener facultades para quitar a un presidente municipal, ¿o no las tiene el Senado? No las tiene. Bueno, está mal, algo está mal. Sí, pero además lo que hay que hacer es que si el señor ese tiene vínculos con la delincuencia organizada, quien tiene que intervenir es la Procuraduría General de la República, y ir y detenerlo como se lo hacen con todo el mundo. Entiendo que Lázaro Mazón está naciendo declararlo desde el día de ayer, pero en el caso de este señor que quiere asumir la presidencia municipal, pues si tiene algún nexo con alguna delincuente, pues quien lo tiene que hacer es la propia Procuraduría. Lo grave no es que se sepa, porque se puede saber que alguien tiene nexos con la delincuencia. Lo grave es que la Procuraduría no actúe. No, y que a través del voto se les permita llegar, por eso es importante, tan importante, que la sociedad participe en el proceso de selección y elección, y no cuando ya están ahí, pues ya ni modo, ¿no? Claro, pero además la ciudadanía sí participa, pero a través de su voto, te dice si te va a apoyar o no te va a apoyar, y muchos no llegan, ¿no? Bien, senador, pues todavía complicado este asunto, ¿verdad? En conclusión. Sí, es un tema complicado, como complicado está el Estado y el país. Bien, senador, le aprecio mucho su tiempo siempre, ¿eh? Al contrario, que estés muy bien. Jorge Luis Preciado.